Amén. Buenos días, mis hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Buenos días. Buen día, Buenos muy días, mi buenos hermanita días. Dios la Carmen. bendiga más. Amén, Dios me los bendiga también, gracias. Y qué hermoso es ver cómo el Señor tiene todo preparado, porque anoche en el culto del miércoles la hermana estuvo hablando de estar agradecidos. Esta mañana leo el versículo de Tesalonicenses que acaba de leer nuestra hermana Rosemary. Y qué lindo es ver cómo el Señor va guiando a su pueblo en el lugar donde nos encontramos, que Él quiere que estemos agradecidos a pesar de todas las cosas que están sucediendo, que son difíciles. Él quiere que tengamos un corazón agradecido. ¿Y por qué es eso? Amén. Porque todas esas cosas el Señor las está usando para nuestra salvación. Amén. Que alabado sea el Señor por cada situación que todos estamos pasando. Así es. Enfermedad, problemas de relaciones con los hijos, algunos con sus esposos, esposas. Hermana Carmen, cuando ora por los enfermos, y mi corazón se duele con ella también, porque hay tanto enfermo en el pueblo del Señor, teniendo tantas promesas. Y en eso agrego la oración de un hermano de nuestra iglesia muy querido, hermano Samuel. Él es un anciano y se le ha detectado una masa en su estómago que no la pueden operar porque está envuelta en una vena, una arteria. Entonces, él ayer estaba dirigiendo el culto y agradecido con el Señor por lo que le estaba pasando. No estaba pensando en una sentencia de muerte. Muchas veces pensamos en los cánceres como que ya es una sentencia de muerte, pero ese es el temor que el enemigo le quiere meter a las personas. Así mismo. El Señor Todopoderoso que creó los cuerpos, Él sabe cómo el cuerpo necesita recibir cuidado para que se pueda limpiar y sanar. No hay enfermedad por la cual Cristo no haya hecho providencia en la cruz. Amén. Así Amén. que fuerza, mis hermanos, hoy día voy a hablarles de la fe. Ah, El Señor me había puesto en mi corazón presentar el tema que les presenté ayer. No habían muchos, creo, no recuerdo si llegamos a los 13 o los 14. Pero ahí está la grabación. Gracias, Mili, por haberla puesto. Y gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Que el Señor te bendiga y la gloria sea para el Señor, que pone el querer y el hacer. Y ayer les hablé acerca de la reforma porque Dios fue tan bueno que abrió la semana con los temas que le dio mi hermana Ena, hablando de reforma y reavivamiento. Y ayer hablamos de la reforma en el sistema educativo, la reforma en la educación del pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios debe ser educado por Dios, por su palabra, por la misma naturaleza, que es el segundo libro, y no educado por el mundo y sus ideas. Hoy día iba a presentar la reforma pro salud, pero ayer la meditación tomó un rumbo diferente al final y el Señor me dio otro tema para compartir esta mañana que estuve preparando ayer toda la tarde, e inclusive anoche al llegar a casa del culto. Y no sé si se recuerdan ayer, perdón, al finalizar en el último slide, la última foto que le compartí, decía, ¿es imposible? Esa era la pregunta. Si se nada recuerdan. imposible para Dios. La pregunta era, ¿será que toda esta verdad, toda esta luz que el Señor acababa de darnos, es imposible? Yo les hice esa pregunta y les compartí el versículo que decía de que, oh, gracias, Mili. Justo Mili acaba de compartir la foto en el chat. Y yo les compartí el versículo de Mateo 17:20 que dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada les será imposible. Amén. Y Amén. esa pregunta quedó retumbando en mi mente, porque muchas veces vemos cosas imposibles. Nosotros, el Señor me trajo a la mente la historia de que leímos hace unas semanas atrás con mi familia en el culto de la noche,
en el deseo de todas las gentes. El capítulo 46 y el 47, ayer lo estuve resumiendo todo lo mejor que pude porque eso es lo que vamos a leer hoy día. Y son cortitos, pero igual lo estuve resumiendo más. Y el Señor me trajo a la mente dos casos, pero hoy día vamos a enfocarnos en uno, en el que les voy a leer del deseado de todas las gentes. Pero antes que ese, quiero mencionar uno de pasada. ¿Se recuerdan el paralítico de Betesda? Sí, Él Ujú. estuvo 38 años, 38 años, hermano. Yo tengo 40, cumplí 40 hace 2 meses. treinta y Bendito. ocho años estuvo, casi toda una vida para mí, paralítico. Y una buena cantidad de esos años estuvo postrado en el pórtico de estanque de Bethesda, creyendo una mentira. 38 años de su vida, no sé cuántos de esos años él creyó en esa mentira y creyó con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser y se dedicó y se entregó su vida a esa mentira. ¿Cuál era la mentira? que se iba a sanar. Venía al tanque y movía el agua, se Que, iba a sanar. que cada vez que el agua se movía en el estanque era un ángel. Ujú. Y si el primero que se echara al agua iba a Sanaba. ser sano. ¿Y cuánta gente murió? Porque hemos leído también que la gente se agolpaba, se golpeaban, lo pisoteaban unos a otros. ¿Cuántos se darían? Ujú. Y si trasladamos esa historia al día de hoy, habrán algunas mentiras, algunos misticismos, algunas, ¿cómo le dicen? Señal, Supersticiones. ¿Cómo? señal. Supersticiones. Sortilegio. Supersticiones, no sé quién lo dijo. Supersticiones hay en la iglesia. Y no solo eso, sino engaños también. Hay algo que ayer leí con mi hija en el culto. Si alguno les presenta un evangelio distinto, mm, Anatema. sea anatema. Y Pablo Hermanita, dice, y en estos fines del tiempo exactamente, si van a Pablo haber le dijo a cosas los tan corintios, semejantes como si Jesús estuviera sanando. Ujú. exactamente. Ya, Imagínense que si Pablo le dijo eso a los corintios, ¿cuánto más a nosotros hoy? ya. Si alguien les predica un evangelio distinto y dice Pablo, no es que haya otro evangelio, porque no hay otro Cristo. Pero, hermanos, ¿cuánto estamos creyendo en un evangelio mentira, en un evangelio falso y mentiroso? Solo hay un evangelio eterno. Allá Gloria a Dios. en Génesis 3:15 se predica el evangelio, Ujú. el Mesías que iba a venir y nosotros predicamos el Mesías que vino y va a volver. Y tenemos que tener la paciencia de esos santos que guardamos los mandamientos, obedecemos a Dios y tenemos la fe que tenía Jesús, la fe en Amén. Cristo. Entonces, cuando Jesús se presenta a ese paralítico, él le dice, ¿qué quieres? Porque será que hay algo imposible para el Señor. Nada, Nada. nada es imposible para él. Y el paralítico le dijo, y cuando Jesús le dice, levántate, ¿qué le podría haber dicho ese paralítico a Jesús? ¿Cómo me voy a levantar si estoy paralítico? ¿No me ve? Exacto, es imposible. Ayer cuando el Señor me mandó a predicarles la verdad que Él me había predicado a mí antes, algunos de nosotros podríamos haber dicho, ¿acaso no me ve mi situación? Ujú. Es imposible para mí. ¿Y saben qué, hermanos? Tienen razón. Es imposible para nosotros. Exactamente. Pero hermana Carmen lo dijo recién, para Dios nada es imposible. Así que con eso en mente, vamos a leer el capítulo 46 y 47, que se basa en las historias de Mateo 17 y Marcos 9, si no me equivoco. Mateo 17 y Marcos 9.
Cuando Jesús subió al monte, la transfiguración, y luego desciende a la montaña y se encuentra con la situación de los discípulos que habían quedado, qué había sucedido con ellos. Así es que, bueno, Mili ya oró por la meditación y vamos a comenzar. Les recomiendo leer esos capítulos 46 y 47, literalmente son hoja y media para cada capítulo. Dice el 46, le voy a resumir. Jesús llamó a su lado a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, hasta una montaña solitaria. Apartándose un poco de ellos, el varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Él mismo debe establecer nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro. Y así las horas pasan lentamente. Al principio, los discípulos unen sus oraciones a las suyas con sincera devoción, pero después de un tiempo los vence el cansancio y, a pesar de que tratan de sostener su interés en la escena, se duermen. Jesús les ha hablado de sus sufrimientos. Los trajo consigo esta noche para que pudiesen orar y velar con Él. Aún ahora está orando Él por ellos. El Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos. Ha deseado aliviar su pesar, dándoles la seguridad de que su fe no ha sido inútil. No todos, aún entre los 12, pueden recibir la revelación que Él desea impartirles. Solo 3. Aún entre sus 12 discípulos que andaban pegaditos arriba y abajo con Él, solo 3 podían recibir la revelación que Jesús les iba a dar de parte del cielo. Por eso los mandó a velar y orar con Él. Solo 3 que han de presentar, solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con Él en el monte. Ahora, la parte principal de su oración es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo Él con el Padre antes que el mundo fuese. Que su reino pueda ser revelado a los ojos humanos y que sus discípulos puedan ser fortalecidos para contemplarlo. Dios Amén. les ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su agonía suprema, cuando el conocimiento de que Él es ciertamente el Hijo de Dios y de que su muerte ignominiosa es parte del gran plan de redención. Recuerden que decías, de los 12 solo 3 nomás podían comprender. Por eso fueron llevados más cerca del Señor, a velar y orar y contemplar esa agonía que Jesús estaba pasando. Porque viendo a su Señor pasar eso, ellos podrían recibir ese consuelo y esa fortaleza para la agonía que se les iba a venir a ellos después. Deseado toda la gente. Sí, deseado, estamos leyendo el capítulo 46, ya le resumí 2 páginas, vamos a ir aquí casi al final del deseado. Los discípulos aún no comprenden la escena. Aquí ya se presentó Moisés y Elías, para los que saben. Los discípulos aún no comprenden la escena. Creen que Elías ha venido para anunciar el reinado del Mesías y que el reino de Cristo está por establecerse ¿en dónde? La tierra. En la tierra. ¿En dónde tenían puestos los ojos sus discípulos? Tierra. En el tierra, en el reinado que iban a tener. Exacto. Ellos tenían su meta final, lo más supremo, lo más alto, aquí, en la tierra. Acordémonos recién no, ayer que hablamos de la verdadera educación,
que la verdadera educación nos prepara al pueblo de Dios para servirle con gozo aquí en la tierra, pero más el gozo superior servirle allá en la eternidad. Amén. Que nuestra verdadera educación nos prepara física, mental y espiritualmente en una manera armoniosa para nuestra salvación y la de otros. La verdadera educación enseña lo único que importa, y es la salvación nuestra y la de otros. Y los discípulos aquí estaban esperando una salvación, pero aquí en el mundo. Estaban esperando ser rescatados de los de aquí del mundo, cuando lo que el Señor quería traerle era una vida eterna. Dice, mientras las tinieblas de la prueba venidera lo apremiaban, Jesús estuvo en soledad de espíritu, en un mundo que no lo conocía. Hemos experimentado soledad de espíritu, hermanos. Ya. Ujú. Y déjenme decirles que aún no lo hemos experimentado como el Señor. Ya, Porque qué aún bueno. sus amados discípulos, absortos en sus propias dudas, tristezas y esperanzas ambiciosas, no habían comprendido el misterio de su misión. Vencidos por el sueño, los discípulos oyeron poco de lo que sucedió entre Cristo y los mensajeros celestiales. Por haber dejado de velar y orar, no recibieron lo que Dios deseaba darles. Ay, qué peso de corazón me siento. Un conocimiento de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que les deseaba, que les seguiría. Perdieron la bendición que podrían haber obtenido compartiendo su abnegación. Estos discípulos fueron llenos de corazón fueron lentos de corazón para creer y poco apreciadores del tesoro con el que Cristo deseaba enriquecerlos. Y aún así, oyeron una voz del cielo que decía en una nube, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él escuchen, oigan. Los discípulos cayeron abrumados al cielo, al El suelo, suelo. perdón. Sí, al suelo. Entonces, con esto que había sucedido durante la noche, por no velar y orar, no oyeron al Cristo, lo que quería presentarles Dios a través de su Hijo en esa experiencia. Entonces ahora viene el capítulo 47, que se llama Nada les será imposible. Y yo tenía una presentación para darles y no se las he compartido. Déjenme ver. Y yo quiero decirles a ustedes en este momento, hemos estado hablando de reforma, Reavivamiento Reforma esta semana. La reforma no es imposible. Eso es, esto es lo que el Señor quiere presentarnos esta mañana. La reforma no es imposible. Ya sea como predicamos ayer de la verdadera educación, ya sea la reforma que nos habló nuestra hermana en el lunes y martes, ya sea la reforma que nos habló nuestro hermano Jonathan hace 2 semanas en la música. El hermano Eric la semana pasada nos habló de la justificación de la vida, justificación por la fe, el cómo el Señor quiere que dejemos de pecar. Eso, todo eso es reforma, hermanos, porque Jesús vino a reformar, a restaurar lo que se había perdido. La imagen de Dios en nosotros es lo que se había perdido, lo que se ha perdido. Y nosotros somos parte del movimiento reformador, de los reformadores, lo que comenzó Dios con Lutero. Y uno a uno el Señor fue reformando, que en otras palabras es restaurarnos, restaurando sus verdades que habían sido pisoteadas Amén. por este pueblo, por este imperio romano. Y hoy en día nosotros seguimos siendo parte de esa reforma. Hoy día yo creo que los adventistas le tienen temor a la palabra reforma, le tienen miedo, ¿verdad? Dice, ay no, ya viene una reformista, ya viene una legalista o una separatista. Hay tantos apodos que se le ponen a los hermanos que se salen de la iglesia porque tienen sus propias ideas, ¿no? Pero la reforma se hace adentro del pueblo, no afuera.
No porque fuera. No. la reforma, si se va afuera es porque nos echan, no porque no quisimos salir. Así fue con los verdaderos reformadores, los sacaron, pero ellos querían reformar el pueblo de Dios. Dios quería usarlos para reformar. Pero bueno, Dios permitió que fueran echados y así el Señor fue reformando su pueblo y recibiendo hasta la última gota de luz para que se restaurara todo el santuario, todos los muebles del santuario. Y eso culminó con el movimiento adventista, usted y yo. Y nosotros protestamos contra el enemigo y sus imperios que levante, porque nosotros Amén. dejar que Dios reforme su pueblo. Así que reformar es parte de esa protesta. Pero para eso necesitamos una reforma y reavivamiento para que el Señor descienda con su espíritu poderoso, así como hizo en el Pentecostés. Pues solo con eso en mente, hermanos, es que podemos creer que la reforma no es imposible, porque no lo es. Como leímos en Mateo 17:20. Ahora en esto les voy a continuar leyendo. Capítulo 47 dice así, en resumen. Después de haber pasado toda la noche en la montaña, a la salida del sol, Jesús y sus discípulos descendieron a la llanura, absortos en sus pensamientos. Yo quisiera que ustedes se vayan como haciendo toda esa visión en su mente de lo que leímos recién en el capítulo 46. Imaginarse esa escena en la noche, en el monte, así los discípulos tratando de mantener su cabeza levantada, sus ojos abiertos, viendo al Señor y de repente aparecen estos dos seres iluminados, Moisés, Elías, y tanto tenían su mente sembrada en lo terrenal que Pedro les dijo que déjame construirte una ramada, aquí les construimos una casuchita, algo para que se queden, porque su mente estaba en lo terrenal. Yo me imagino a Jesús mirándolos con un corazón enternecido, pero a la vez dolido y diciendo en su mente, ay, Pedro, sigue con tu mirada puesta en lo otro. Aún no has entendido. Ujú. Y dice así, absorto en sus pensamientos, los discípulos iban asombrados y callados. Salteamos hasta aquí. Dice, los discípulos parecían turbados. Acababa de ocurrir una circunstancia, o bueno, perdón, resumí sin explicar. Al descender Jesús con estos tres discípulos a la llanura, se encuentran con los otros discípulos. ¿Cuántos quedaban? 9. 9 discípulos. Al divisar a Jesús, la gente que estaba en la llanura corrió a su encuentro, saludándolo con expresiones de reverencia y gozo. Sin embargo, su ojo avisor discernió que estaban en gran perplejidad, pues los discípulos parecían turbados, los que habían quedado allí, los 9. Acababa de ocurrir una circunstancia que les había ocasionado un amargo chasco y humillación. Mientras estaban esperando al pie de la montaña, estos 9 discípulos, un padre les había traído a su hijo para que los liberase de un espíritu mudo que lo atormentaba. Cuando Jesús mandó los 12, antes de todo esto, cuando Jesús los mandó a predicar por Galilea, Él les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos. Mientras conservaron firme su fe, los malos espíritus habían obedecido sus palabras. Pero ahora, en el nombre de Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejase su víctima, pero el demonio no había hecho más que burlarse de ellos. Los discípulos, incapaces de explicar su derrota, sentían que estaban atrayendo deshonor sobre sí mismos y su maestro. Y la multitud, que había escribas y fariseos, sacaron partido de esa oportunidad para humillarlos más. Los rabinos declaraban triunfantemente que allí había un espíritu malo que ni los discípulos ni Cristo mismo podría vencer. Miren hasta dónde llega la falta de fe, que no solo nos hace quedar mal a nosotros, sino que nuestro Señor también. Pero de repente las acusaciones cesaron. Se vio a Jesús y los tres discípulos que se acercaban.
y con una rápida reversión de sentimientos la gente se volvió para recibirlo. La noche de comunión con la gloria celestial había dejado su rostro sobre el Salvador y sus compañeros am, con gloria. En su semblante había una luz que infundía reverencia a quienes lo observaban. Los escribas se retiraron temerosos mientras que la gente daba la bienvenida a Jesús. Jesús se acerca, fijando su mirada en los escribas y pregunta, ¿qué discuten con ellos? Pero las voces que antes habían sido atrevidas y desafiantes ahora permanecen calladas. El silencio embargaba a todo el grupo. Imaginémonos esa escena, hermanas. Entonces el padre, afligido, al ver que nadie decía nada, se abrió paso entre la muchedumbre y cayendo a los pies de Jesús, expresó su angustia y desaliento. Dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma lo sacude. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Jesús miró en derredor suyo a la multitud espantada, a los escribas cavilosos, a los discípulos perplejos. Él leía la incredulidad en todo corazón. Y ahora fijémonos, estaremos nosotros en esa multitud de incrédulos, en la que Jesús fijó su mirada y con una voz llena de tristeza exclamó. ¿Qué exclamó el Señor, hermanos? ¿Alguien sabe? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Luego ordenó al padre angustiado y le dijo, trae aquí a tu hijo. El muchacho fue traído y al postrarse los ojos del Salvador sobre él, el espíritu inmundo lo arrojó al suelo, en convulsiones. El príncipe de la vida y de la potestad de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla. Cristo en cumplimiento de su misión de pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, Satanás tratando de retener a su víctima bajo su dominio. Invisibles los ángeles de luz y las huestes de ángeles malos se cernían cerca del lugar. Bueno, adelantamos un poquito y dice, la muchedumbre miraba con el aliento en suspenso, el padre con una agonía de esperanza y a la vez de temor. Jesús preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Bueno, y el padre le comenta, y al comentar el padre la historia de su hijo, exclamó, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contesta, si puedes. Imagínense, el padre dijo, si puedes. Hasta el padre dudaba ahora del poder de Cristo. Habrán personas que nos ven a nosotros, cómo nos expresamos, las cosas que decimos cuando Dios nos dice, aquí está mi hijo y su verdad, crean en él. ¿Y será que la gente nos ve a nosotros y nos ve que dudamos de las verdades del Señor? Nos ve que dudamos de las promesas, de la luz que derrama. Jesús le respondió, si tú puedes, más bien, si tú puedes creer, porque al que cree todo le es posible. No le faltaba poder a Cristo, pero escuchen bien, la curación del Hijo dependía de la fe del Padre. Nuestros hijos dependen de nuestra fe, porque nosotros somos los que lo estamos criando, instruyendo. Y sí, a medida van creciendo y tomando conciencia, van a decidir por sus propios méritos, van a decidir ellos por sus propias convicciones, perdón. Ellos van desarrollando esa fe que nosotros le vamos inculcando. Así es que no es si Jesús puede, es si nosotros podemos creer. La salvación del Hijo dependía de la fe del Padre, comprendiendo
perdón, el padre estallando en lágrimas, comprendiendo su propia debilidad, se postró y confió plenamente a la misericordia de Cristo y exclamó, creo, pero ayuda mi incredulidad. Esa que sea nuestra exclamación, hermanos, cuando el Padre presenta una verdad que parece imposible para nosotros. Digámosle, Señor, sí creo, Padre, ayuda mi incredulidad, porque tú sí puedes, Señor. No hay imposible para ti. Bueno, ahí el Señor Jesús procedió a hacer la liberación del niño. El Padre y el Hijo alabaron el nombre de su libertador. ¿Cuántas almas hoy en día decimos, sí, será que tú puedes, Señor, hacer esto, si tú quieres? Y para todas la respuesta es la misma. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Es la fe la que nos conecta con el cielo, nos imparte fuerza para luchar. Pero muchos sienten que les falta la fe. El Señor nos dice, confía en estas almas, en su indignidad impotente, en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismas, sino miren a Cristo, el que sanó al enfermo y echó fuera a los demonios, caminaba entre los hombres, es el mismo hoy, es el Redentor poderoso. La fe viene por medio de la palabra de Dios. Entonces aferrémonos a sus promesas, arrojémonos a sus pies clamando, creo, ayuda tú a mi incredulidad. Y estos que hagan así, nunca perecerán. Mientras hagamos eso, nunca pereceremos, nunca. Y ahora para terminar, vamos a ver qué pasó con los 9 discípulos que habían quedado allí. Porque esta fue cómo la fe de este padre se desarrolló, por la necesidad y desesperación de amor a su hijo. Pero ahora veamos qué pasó con los discípulos. Los 9 discípulos todavía seguían pensando en su amargo fracaso. Y cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿En qué le contestó el Señor? Por su poca fe, porque de verdad les digo, y aquí el Señor les habla, de su fe como el tamaño de un grano de mostaza, y así nada les será imposible, dice Jesús. Pero escuchen bien, este género, este demonio, no sale, o por así decir, ustedes no lo van a poder echar fuera, a menos que tengan ayuno y oración. Muchas veces nosotros confundimos esto pensando que nosotros tenemos que orar y ayunar para liberar al enfermo o al endemoniado. Como que esa fuera la medicina o la dosis de remedio para ese tipo de demonio o para liberar de endemoniados. Pero la oración y ayuno era lo que les faltaba a los discípulos para poder enfrentarse con las tinieblas. Y es lo que a muchos de nosotros nos falta hoy, velar y orar y ayunar. Por eso cuando se presentan verdades fuertes, nos ofendemos, nos angustiamos, nos entristecemos y nos vamos con la cabeza agachada y decir, yo no puedo, es imposible para mí. Pero el Señor nos invita a que hagamos como este Padre y le digamos, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Aunque nos diga a un paralítico, levántate, no digamos, es imposible para mí, sino me levanto en el nombre del Señor y hago lo que el Señor me está mandando. Estos discípulos les faltaba ayuno y oración, en otras palabras, es lo que le estaba diciendo el Señor. Y a los 3 que se había llevado con él al monte para velar y orar, después de orar un tiempo, unas horas, flaquearon también y se perdieron la bendición de prepararse para lo que venía. Uno de los que se llevó fue Pedro, y cuando vino la prueba, ¿qué hizo Pedro? Huyó, negó a su Señor. Y fue uno de los encumbrados, uno de los 3 que fueron ahí con el Señor. El Padre quiere prepararnos para la hora de agonía que se nos acerca, pero nuestra fe está muy débil porque vienen reformas antes de esa prueba y no las aceptamos.
Nos refugiamos en nuestras dudas y en nuestros temores y en nuestras circunstancias terrenales y le decimos al Señor, no podemos. Una pregunta, Ivanita. ¿Sí? No es la acción entonces de ayunar, porque creemos que ese es el remedio, No es, sino estar atentos, estar velando y orando de siempre. deberíamos hacer un estudio sobre el ayuno. Yo tengo un estudio, si quieren, los podemos compartir. Excelente. Amén. Entonces ya casi para terminar, pues ya son las 7. Las palabras con que Cristo señalara su muerte, miren en qué se encontraban el estado de estos 9 discípulos. Dice, su incredulidad que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo. Ya dijimos la incredulidad. Ahora dice, y la negligencia con la que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada, les había hecho fracasar en el conflicto contra las potestades de las tinieblas. Las palabras con que Cristo señalara su muerte les había infundido tristeza y duda. Y la elección de los 3 discípulos para que los acompañasen a Jesús a la montaña los había excitado a los celos. Entonces, mire, había incredulidad, negligencia, falta de ayuno y oración, tristeza, duda y celos. Todo eso estaba en la mente de los 9 discípulos. En vez de fortalecer su fe por medio de la oración y la meditación de las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En ese estado de tiniebla es que habían emprendido el conflicto contra Satanás, el príncipe de las tinieblas. Por eso fracasaron. Y esa fue la prueba de ellos. La prueba nuestra, ¿cuál es? ¿Cuál prueba nos ha presentado el Señor a hoy en día por la cual nosotros estamos fracasando? Estará dudas en nuestra mente, tristezas, incredulidad, celos, envidias. Estaremos siendo negligentes, faltos de oración y ayuno, eh, espaciando en nuestra mente nuestros desalientos y agravios personales. Y así queremos ir y vencer contra el príncipe de las tinieblas. Entonces continúa aquí ya la última parte. Su fe debía ser fortalecida por medio de la oración, el ayuno y la humillación de corazón. Debían vaciarse del yo y ser llenos con el Espíritu y el poder de Dios. Depender completamente de Dios y consagrarse sin reservas a su obra. Nada de lo que el Señor nos pida que reformemos, hemos de reservarle para que no lo haga. No hay nada que el Señor nos pida que vamos a rechazarle y decirle no. Esto no puedes reformar en mi vida. Nada debe haber, ni lo más mínimo, hermano. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, nos dice el Señor. Y los voy a dejar con esta cita. Permítanme, les comparto. Esta cita la encontramos en el deseado de todas las gentes, al final del capítulo 47. Si tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ya ha provisto. O sea, ayer me preguntaba Milagros una pregunta que a muchos quizás se le vino a la mente. ¿Cómo haré yo para reformar la educación de mis hijos? Soy madre soltera, trabajo 2 trabajos, o no sé inglés, o yo no sé cómo conseguir materiales, o mis hijos son muy rebeldes, o yo no tengo paciencia, o lo que sea, tantos obstáculos que el enemigo presenta. Aquí dice, si tenemos una fe tal, así como la que dijimos, con una oración ferviente, en ayuno, humillación, vaciándonos del yo, si tenemos esa fe tal, nos vamos a posicionar de la palabra y de todos los agentes útiles que Él ya ha provisto. O sea, Él ya proveyó todo lo que necesitamos para las reformas que nos pide. Así nuestra fe se fortalecerá y traerá en nuestra ayuda el poder del cielo, hermanos. El poder del cielo va a mandar el Señor para obedecerle, para que Él haga las reformas que nos espera de nosotros.
Y mire que dice, los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestro camino, aunque aparentemente sean insuperables, como altísimas montañas, desaparecerán ante el simple mandato de la fe. Nada me será imposible. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por Así es. fe y para fe. Amén. Está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Mi anhelo más ferviente, y yo que soy una persona imperfecta, que tengo tantas luchas, ustedes no me conocen, tantas luchas que yo tengo. Y a mí siempre me llena de consuelo las palabras que me dijo mi esposo una vez cuando yo le dije, yo siento que el Señor se va a cansar de mí. Mi esposo me dijo, no, me dice, Él va a terminar la obra que ha comenzado en vos. Y esas palabras me han llenado de tanta fe, hermanas, tanta fe, porque no soy yo la que me estoy reformando, es el Señor que ha hecho provisión del cielo. Por más que el enemigo quiera hacer esas montañas de obstáculos, nosotros le vamos a decir a esas montañas, muévete de aquí para allá, porque mi Cristo las va a mover por mí. Mi Señor ya hizo provisión para todas las reformas que Él espera en nuestra vida. Educación, alimentación, la música, la vestimenta. Esa es otra reforma que les quería predicar, reforma de la vestimenta, pero yo tengo un tema más, abro un paréntesis cortito aquí, tengo un tema más enfocado en la mujer respecto a la vestimenta. Si algún día quiere que lo demos, sería en otra ocasión, no en la mañana, porque es más largo, es como un seminario. Yo estoy más que dispuesta a compartirlo con las hermanas. Am, pero hay tantas reformas que el Señor espera en nosotros. Reformas en la misma iglesia, en el culto de adoración, reformas en el hogar, reformas en cómo se distribuyen las responsabilidades en el hogar, el esposo con la esposa. Hay tantas reformas. El Señor vino a reformar, vino a restaurar la imagen de Dios que se había perdido en su creación. Amén. Así es que, mis hermanos, no me extiendo más, ya me pasé 7 minutos, pero espero en el Señor que estas palabras los hayan llenado de fortaleza y de ánimo, porque vienen del Señor, no son mías. Les leí tal cual, lo dice en este libro, y les leí tal cual los versículos que le presenté. No es palabra mía, es palabra de nuestro Padre. Y tengamos fe. Y cada vez que sentamos esa vocecita que dice, no, esto es imposible, la hermana predica porque ella, no, la hermana, usted díganle así a su mente, la hermana no me importa a mí. Esta es la palabra de Dios que me la está dando a mí y yo le creo al Señor. Repréndala en el enemigo, esa voz de incredulidad, repréndanla de su mente, porque nada es imposible para los que creemos en Dios y le creemos a Dios. Sí, mi hermana Ana, la reforma de las vestimentas para los hombres también, y tiene mucha razón, eso hablaba con mi hija ayer, pero la presentación que yo tengo es de mujeres porque hay imágenes y yo no quisiera presentarle esa imagen a los hermanos. Pero bien se pudiera preparar un seminario que fuera para todos. Eso sí se puede hacer si hay tiempo, si se prepara con tiempo, se puede presentar también. Así es que, Amén. gloria a Dios por su palabra y sus promesas. Que Dios me las bendiga. Amén. Amén, amiga. Me gustaría que puedas cerrar con una oración y todos nos Amén. vamos bendecidos. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te alabo en esta mañana, Señor, porque tu misericordia para nosotros es grande, Padre. Tu amor es incondicional, nunca termina, Señor. Aun cuando nos reprendes y nos amonestas, como tu palabra dice, tú castigas al que amas. Y Señor, te damos gracias por tu reprensión, te damos gracias por tu amonestación, Padre. Y anhelamos tu reprensión. Por más que a la carne le incomode, por más que a nuestra carne le moleste, le duela, como los discípulos le dijeron a Jesús una vez, tu palabra es muy dura, ¿quién podrá oírla? Y Jesús les dijo, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Pero nosotros te decimos, Padre, en esta hora, nosotros no nos queremos ir, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre.
Solo en ti hay poder para que lo imposible sea posible. No hay otro, Padre. Sin ti nada somos, Señor. No queremos a nada ni nadie más que a ti, Padre. Perdona nuestra incredulidad, Padre. Perdona por dudar. Perdona nuestra negligencia en orar y ayunar, Señor. Perdona nuestra negligencia en meditar en tu palabra. Perdona, Señor, porque no hemos hecho lo que ya nos has enseñado. Pretendemos cubrir una cosa con otra, Padre. Perdónanos, Señor, pero no nos dejes así. Por favor, Padre, reforma lo que aún necesita ser restaurado en nuestro ser, pues queremos tener tu carácter, Señor. Queremos ser como Cristo y nosotros no podemos, Señor. Termina en nosotros la obra que has comenzado, Padre amado. Amén. Rogamos, Señor. No permitas que el enemigo nos desanime y nos desconecte de ti, nos distraiga con cosas terrenales, con sueños y metas de este mundo. Todos estos diplomas que este mundo nos puede dar van a perecer, Padre. El único diploma que cuenta, Señor, es tu aprobación. Padre, ayúdanos que aún lo que nos toque hacer en este mundo, porque sí vivimos en este mundo. Hay que trabajar, hay que avanzar, hay que movernos, pero que todo lo que hagamos en este mundo sea con una meta espiritual para nosotros y para las personas con las que nos relacionemos, Señor. Úsanos como vasos útiles en tus manos, Padre. Llénanos de tu presencia, Señor. Y ayúdanos el resto del día, Padre, a que caminemos de tu mano, que seamos fieles embajadores tuyos, Señor, donde estemos. Los que salen a trabajar, Señor, que no se olviden que no son ahora trabajadores, sino que son hijos tuyos que están trabajando. Y todo lo que hagan es obra misionera, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir por ti y por fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén.